Vamos a dar comienzo al, a, a la clase de hoy, que verdaderamente es el tema de saber escuchar. Quisiera comenzar, seguramente, primeramente quiero dar Baruch Haba, Beruchim Abaim, bienvenido a todos, y en especial que a algunas personas que no veo hace tiempo, como mi amigo Menachem, que es nuestro Hazdán en las tefilot de Zoom de los días domingos. Esperamos que tengamos la oportunidad de compartir algunas tefilot en vivo aquí en Costa Rica con él. Y a su vez es la persona que hace toda la panificación en la ciudad de Cali bajo mi supervisión rabínica. Una persona que cuando ustedes lo conozcan van a ver que es el típico tzadik. Bienvenido, Baruch Haba, Menachem, alumno querido. Por supuesto, Baruch Haba a todos, Beruchim Abayim a todos, pero a él hace tiempo que no tengo tiempo de oportunidad porque fue Tisha B'Av, entonces él hizo tefilá más en otra parte, no pudo contarse con Zoom, y anteriormente estuvo algunos, y le resultaba un poquito difícil los miércoles, pero con la buena voluntad de él está ahí. Por supuesto, a todo lo demás, Beruchim Abayim. Hay un concepto que hay una definición que es Ganaf y Gesel. Cuando alguien agarra un sidur de la costumbre sefaradí, no de la costumbre, no Nusach Sefarad, que es la mezcla que lo usan los Hasidim, que es un poco de Ashkenazim con cuestiones cabalistas de los Sefaradim, que realmente se derivó del Nusach Arizal, de la costumbre, Nusach es costumbre, de Aria Kadosh, de Rabbi Tzad de Luria, llamada Aria Kadosh. ¿Por qué Aria Kadosh? Porque es el acrónimo, el Rashi Tevot, en hebraico es Rashi Tevot. Rashi quiere decir inicio, Tevot, de las siglas. Eso se llama acrónimo de la palabra Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak de Luria era el único rabino de origen Ashkenazi que había nacido en Egipto, pero que vivía que se crió, que se desarrolló todo su aspecto de la Kabbalah y de la filosofía en la ciudad de Safed, ahí en el siglo XVI, donde fue la cuna del renacimiento del misticismo y donde la mayoría de las figuras rabínicas eran de origen sefaradí o nacidas en Israel o que provenían de países de incidencia sefaradí o habían salido en su principio expulsados de la península ibérica cuando fue el decreto de expulsión, valga la redundancia, de los reyes de España en 1492. Figuras tales como Rabbi Yosef Karo, conocido como el Mejaber, autor del Shulchan Aruch, el libro del Código de Leyes principal que realmente marca la vida judía. También Rabbi Moshe Cordovero, conocido como el Ramak, Jaim Vital, el rabino Aizerik, autor de Nefesh, y Shlomo Alkabetz, el rabino, autor del libro de la poesía Lejadodí, y podríamos citar un montón, rabino Isaac Abulafia y tantos otros que verdaderamente nutrieron ese siglo y medio de vida, casi 2 siglos de vida de misticismo, de pura Kabbalah. Hoy, hasta hoy en día, Sfat, uno va a recorrer las calles de Sfat en Israel, no porque es una ciudad que queda cerca, al contrario está en el norte, por encima de Tiberia, está a una altura más o menos 1.200 metros por encima del mar, pero tiene ese encanto místico de las ciudades, de la ciudad donde fue la cuna del renacimiento del misticismo. Esto por una parte. El Nusach Sefarad es una mezcla, es una combinación, para no mezclar, no, la palabra es combinación, entre la influencia ashkenazí que existía en la vida de Rabbi Yitzhak con el conocimiento de la Kabbalah que él había aprendido
y ahí se llama Nusach Ari. Nusach Ari por Rabbi Itzhak de Luria. Después de ahí se fue creando un Nusach Sefarad, que fue realmente la base de las costumbres, de las oraciones de los diferentes grupos hasídicos a partir del siglo XVII. Hay variaciones diferentes, de acuerdo a cada rebe y de acuerdo a la influencia de la Kabbalah, de las enseñanzas, pero en líneas generales son todos parecidos. Y está el Nusach, la costumbre Edot HaMizrach, que son de los judíos orientales, y de esos hay varios. Está el Nusach, la costumbre de los judíos de Marruecos, la costumbre de los judíos de España, realmente Sefarad, y después de diferentes países donde hubo judíos, Irán, Líbano, Siria, judíos de Damasco, judíos de Alepo. También hubo una pequeña comunidad en su debido momento de Arabia Saudita, donde hay una pequeña influencia en las costumbres, pero que realmente fueron influenciados judíos del Yemen, judíos de Irak. Es decir, todos esos judíos que los llamamos Edot HaMizrach. Y en esos libros encontramos cuando hacemos el Tajanún. El Tajanún son las plegarias rogativas que se dicen, se recitan inmediatamente después de la Amidá, durante la semana. En Shabbat y en días festivos no se realizan esas reuniones rogativas, y tampoco en días considerados por el calendario judío como semi-alegres. Por ejemplo, la semana pasada Tu B'Av, o inclusive Tisha B'Av tampoco se hacen, a pesar que no es un día alegre. ¿Pero por qué? Porque en su debido momento, cuando se destruyó el primer Beit HaMikdash, y se volvió a construir, cuando se volvió a construir todo el tiempo, esos 420 años que estuvo de pie, Tisha B'Av no era un día de luto, era un día festivo, era llamado Moed, era un día de reunión, de alegría, de festividad. Entonces, por eso, recordando ese día y esperando que prontamente se reconstruya el Beit HaMikdash, entonces vamos a poder, ese día va a ser un día de nuevamente alegre. Esas Tajanún dicen van en algún momento en orden alfabético. Se comienzan con las letras del alfabeto hebreo, pero en orden. Dice Ashabnu, Bagadnu, Gazalnu. Bagadnu es de Boguet, de alguna forma de estar un poquito fuera de lo que exige Dios. Gazalnu, Ganabnu, es decir, Ganabnu, Gazalnu. Ganabnu es robar, hurto. Vengo y agarro a una persona y le robo. Puede ser por la fuerza o puede ser es decir, con violencia o sin violencia, pero es robo, hurto. Y Gazalnu también es robo y hurto, pero la diferencia es que esto es robo o hurto intelectual. Y aquí es muy importante saber que el robo intelectual es algo que hay que entenderlo. Esto no es cosa fácil. Esto no es algo así. El robo intelectual, yo tengo una idea, la comparto no voy a dar nombres para que nadie se sienta identificado, la comparto esa idea o la divulgo esa idea, y a los 2 meses o a la semana o a los 3, 4 meses, la idea es parecida, la disfrazan, la fantasía y la ponen como si fuera idea suya. Eso es una palabra. Es como el cuento, la historia de que la fantasía se encuentra con la verdad en la calle. La fantasía iba alegre, feliz, decorada. La alegría y la verdad iba toda triste, deprimida. Y le dice la fantasía a la alegría, ¿qué te pasa? A la verdad, perdón, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué me pasa? Cada vez que me acerco yo, todo el mundo me cierra las puertas, entro a un lugar, todo el mundo se levanta, nadie me atiende, todo el mundo me ignora, me rechazan, realmente me hacen bullying.
le dice, vení conmigo. ¿Qué vas a hacer? Nada. La fantasía la lleva a su departamento, la viste, le pone una ropa muy linda, colorida, la maquilla, buen perfume, la peina, y le dice, salí. A las 2 semanas se encuentra Fantasía con la verdad y la verdad caminando, cantando holgoramente, alegremente, con holgorio. Y la Fantasía le dice, ¿qué te pasa, verdad? Dice, no sé, desde que vos me arreglaste, todo el mundo me abraza y todo el mundo me quiere y todo el mundo me atiende y todo el mundo me recibe. Y no entiendo, la verdad que te quería preguntar a vos, ¿qué fue lo que hiciste para que haya este cambio de 180 grados? La Fantasía le dice, ¿sabes lo que sucede? A nadie le gusta la verdad desnuda. A todo el mundo le gusta la verdad fantasiada. Y esto es un tema. Hay que tener mucho cuidado cuando las personas, yo lo vi en estos días, diferentes, no sé si alguno sabe, pero si no lo sabe, lo digo, pertenezco a una comisión de la UNESCO, donde tengo que crear un programa para estudiar, para llevar el estudio del Holocausto a escuelas no judías, a universidades, para evitar justamente los genocidios. No quiero comparar, no se puede comparar lo que están sucediendo en los ucranianos, porque lo que fue el Holocausto con los judíos es como dijo Elie Wiesel, no todas las víctimas del Holocausto eran judías, pero todos los judíos eran víctimas. Lo que sucedió en el Holocausto fue, como dijimos, vimos en la película Amén, de días atrás, si no me equivoco, 2 domingos atrás, que dijo el médico, que era Mengele. Al final de cuentas, nosotros lo único que hicimos es modernizar lo que ustedes hicieron en la Edad Media con la Inquisición. Y el párroco, el sacerdote, dijo amén. Es decir, el odio, el párroco. Y me di cuenta que en un trabajo que había presentado hace años atrás, cuando era rabino, actuaba primero como líder espiritual, después obtuve la smijá en Brasil. Cuando yo llegué a Brasil, no era rabino graduado, sino tenía una carta de permiso de actuar como rabino para mi Keilah, para mi comunidad. En ese entonces preparé, no había Zoom, no había Skype, más sí había, después vino Skype, no había toda la tecnología que teníamos hoy, entonces yo tenía que preparar los exámenes, meterlos en un sobre, Federal Express era, sí existía, DHL existía, en un courier llegaban a la Rabbanut o llegaban a la Yeshiva, me los veían, me los mandaban de vuelta, y así fue en unos años hasta que tuve la oportunidad después sí de viajar a Israel, rendir los exámenes. Pero era líder espiritual, después me hice rabino. En esa época preparé un material y ese material lo subí en su debido momento a archivos de lo que es la enciclopedia del Museo del Holocausto en Estados Unidos. Y quedó ahí, fue traducido al inglés, fue traducido al español. Días atrás entraba y me di cuenta, y uno se da cuenta que podían haber cambiado el nombre. Pueden poner la cabeza de oso, pueden agarrar el caballo y le pueden poner una cabeza de oso, un cuerpo de una piel de tigre, le pueden forrar como el cuento que yo hice varias veces, la pueden forrar con patas de burro y le pueden poner una cola de león, pero sigue siendo caballo. ¿Va a parecer oso? Sí. ¿Va a parecer un tigre? Sí. ¿Va a parecer un burro? Sí. ¿Va a parecer un león? Pero sigue siendo un caballo. Entonces lo disfrazaron. Entonces, esto es muy importante, porque dice la Torá en esta perashá, y presten atención, una de las, de los mensajes más lindos que tenemos aquí, una de las, hay dos. Primero dice, está la verajá de lo que hace que el Birkat Hamazon sea de oraitá, que sea recitar el Birkat Hamazon, recitar la oración después de las comidas, llamada Birkat Hamazon, la bendición por el alimento. Birkat es bendición, Hamazon alimento. Y dicen que el que recita el Birkat Hamazon recibe parna, es segulá, es una
es muy, es una herramienta muy fuerte para obtener sustento. Dice en el versículo, en el capítulo 8, versículo 10, ve a Jalta, ve sabata, uberachta, comiste, te saciarás, estarás satisfecho, ve a Jalta, comiste, ve sabata, estás saciado, estás satisfecho, uberachta, y bendecirás. Etayeme lo queja. A Kadosh Baruj Hu, al Señor, a Dios, tu Señor. A la Ares, a Tobá Jonatalach, por la tierra tan buena que te ha dado. Ese es uno de los conceptos. Y el otro concepto, que es uno de los, una de las cosas más lindas que hay para mí, y es tomar conocimiento, que dice textualmente, espera un minutito, dice, no todo lo que es la persona, no todo lo que sale de su boca, no vive de todo lo que sale de su boca, sino de aquello que sale de la boca de Dios. Pero quiero verlo textualmente, el mensaje dice, Amotzi mi Hashem, Lechem Levado. Entonces, espera un minutito. A ver, está en la cría de la semana, en la que se lee los lunes y jueves. Aquí dice, textualmente, Kilo alejem levado Adam. No del pan vive, no solamente el pan vive el hombre. Kikola moza pi Hashem y Adam. De todo aquello que sale de la boca de Dios vive el hombre. Y muchas veces nos suceden cosas, nos suceden hechos. Lo aleno, una enfermedad. Lo aleno, algún problema. Lo aleno, un tema económico. Lo aleno, una operación. Lo aleno, para los que trabajamos en comunidad, empiezan a haber cimbronazos en la comunidad. Es porque Akadosh Baruj Hu nos está hablando y nos pregunta, ¿cómo estás actuando? ¿Cómo estás tratando a tu gente? O al revés, ¿estás respetando a tu rabino? ¿Estás participando de los valores? ¿Estás participando de las enseñanzas de él? ¿Te comportaste con él o con otro? Honestamente, yo se lo decía el sábado a la noche a una persona, a un cliente, a una persona en una empresa. Digo, no podés encontrar excusas para justificar lo injustificable, porque lamentablemente y tristemente, más tarde o más temprano no lo vas a pagar esto, lo vas a gastar en enfermedad y ahí te vas a recordar. Por eso es importante entender que lo que dijo el rabino Jonathan Sachs, Zichronot Tzadik Libraja, muchas civilizaciones, en líneas en macro, pero también muchas comunidades se han destruido sin aguas hermosísimas, con gente divina, que todos cumplían mitzvot, de repente un día pasa, ¿qué pasa? No, el rabino se peleó con fulano, esto y lo otro, ya no tenemos más minyan, ya no está, el rabino llega, está deprimido, el presidente renunció. Pero ¿cómo sucedió todo eso? ¿Por qué sucedió? Porque las personas a veces no se comportan fielmente con la autoridad. Queremos y pedimos como a los padres cosas, o a veces usamos a las personas, o a veces
no nos damos cuenta que nuestras actitudes pueden perjudicar. La vida, la intelectualidad, no tiene un valor. A muchos años atrás, está aquí, si no me equivoco, está Eitan aquí, debe haber, Eitan trabaja en empresas, trabaja, o Betzalel que hace trabajos de banistería. A muchos años atrás, yo trabajé en Brasil con un señor llamado Mijael Malogovkin. Hicimos el libro en portugués, después yo lo hice en español. El Shabbat, la consagración del reposo. Era una coletánea de pensadores y después había ideas de nosotros para poder ese libro tenerlo como una base de Shabbat. Ahora Dios mediante, con el patrocinio de un señor llamado, no importa cómo se llama, no vamos a decir nombre, se lo van a hacer, va a salir el libro de Ibre Arié, después del libro de Kashrut, el cual tiene un resumen de la Perashá, tiene la Perashá, tiene a su vez la Salahot, una Salahot de Shabbat para estudiar, un pensamiento, un cuento, un poquito como lo reciben ustedes el libro de Acoso, y también tienen algunos escritos en los cuales va a participar mi hijo Uriel. Más o menos lo mismo que ustedes reciben el libro, pero está mejor confeccionado y algunas cosas más que se puede agregar, algún pensamiento de Rambam, alguna cosa que surja en el camino. También va a tener la Megillah Ruth. Estamos terminando de armarlo. Y Mijael me cuenta, él era ingeniero en una empresa llamada Tornix, y me cuenta que Israel tenía una empresa de biotecnología, todavía existe en Haifa, y en ese momento los chinos la querían comprar. Estoy hablando de eso 2008, 2009. El inicio de las startups, ok. Y los chinos mandan, como la empresa en Israel, las empresas de tecnología, antes de ser vendidas, tienen que pasar por una auditoría. Y el que determina el valor es Israel. Israel determina el valor de la empresa. Pero el comprador puede también poner su auditoría. Entonces llegan los chinos y dicen, la empresa vale 750 millones de dólares. La auditoría de Israel, a través del gobierno, determina que la empresa vale 1.700 millones de dólares, es decir, 1,7 billones de dólares. Hay una gran diferencia entre 750 y 1.750, prácticamente $1 billón. Los chinos se acercan a través del gobierno chino, al gobierno en ese momento, en el 2008, creo que ya estaba, 2008, 2007, estaba Bibi Netanyahu ya en el poder, o un primer ministro, se le acerca y pregunta por qué esa diferencia. Y le dijo Bibi Netanyahu, ¿es verdad que la empresa vale 750 millones de dólares que usted la cotizaron, ni más ni menos? Lo que sucede es que el otro $1 billón es el pensamiento, el segel de todos los Yehudim que trabajan, de todos los judíos que trabajan en esa empresa. Eso vale mucho más que toda la empresa. No podemos dimensionar el esfuerzo. Yo estoy ahora terminando un trabajo de la UNESCO, estuve toda la mañana y toda la tarde sentado aquí, más allá que ayer anoche me acosté tarde para terminar de preparar el shiur de hoy. Entonces, esto es muy importante. Cuando alguien, por eso uno tiene que decir, le Shemon Bro, este idea es de Haya, esta idea es de Pinjas, esta idea de Saret, esta idea de Heiner, le Shemon Bro, uno tiene que decir, si no es de uno, tiene que decir del otro, no tienes de vergüenza. No es todo uno, es decir, le Shemon Bro. Por eso existe copyright y por eso existe bibliografía y por eso existe llamadas. Pero cuando vemos cosas similares, estamos actuando de forma ingrata con aquel que nos ayuda. Y eso no se puede hacer. Esto es muy importante. Por eso hoy dije, ¿verdad? El shiur de ahora, el shiur de hoy, ¿cómo se llama para todo el mundo si lo vio? Verdaderamente saber escuchar. No dije verdaderamente saber oír, verdaderamente la verdad de saber escuchar. Tenemos que escuchar no lo que hablamos, también lo que expresamos con nuestros ojos, lo que escribimos en el WhatsApp, lo que sentimos en nuestro interior, las sensaciones, también es saber escuchar. Le pido esto, participo aquí, el rap, estoy hablando de mí para no hablar de otro, para que no piense que estoy hablando de terceros. El rap está haciendo esta actividad, estamos acompañando, estamos viendo el esfuerzo. Como yo siempre digo,
Yo a esta edad, 62 años, yo tendría que estar leyendo libros, escribiendo artículos, y dedicándome al Kashut, y escribiendo, y dando clases de la universidad. Preparar shiur, preparar los shiur del domingo. Te lo voy a decir a ustedes, sentarme el domingo a sábado a la noche, después que termina Shabbat, y sentarme 1 hora y preparar los shiurim. Y a veces salgo a tomar un café con mi esposa, y cuando vuelvo me siento 1 hora a preparar el shiurim, marcar, para 45, 50 minutos de ustedes. Lo hago con placer, con alegría, para que ustedes crezcan espiritualmente. Pero ahí el valor es entender la fidelidad y el saber escuchar lo que está diciendo. Esto no es tirada de estamos llegando al Elul, y es muy bueno en el Elul hacer una introspección, una realidad. A veces pedimos, ¿sabe cuánta gente me llama de Brasil? Rab, necesito una carta suya. Le digo, hace más de 10 años que ni me llamás. Encontré el teléfono ahora. Encontraste el teléfono antes, pero ¿cómo? Si hace 6, 7 meses me mandaste un correo electrónico, ¿cómo encontraste el teléfono ahora? A mí no me molesta, la hago con placer, puedo ayudar, lo ayudo. Pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes, porque Akadosh Baruj Hu nos habla y a veces nos manda señales y no nos damos cuenta hasta que esa señal nos golpea bien fuerte a veces y dice, ¿qué está pasando? Hace unos 20 y tantos años, tuve la oportunidad de preparar unas palabras en el grupo. Había un grupo llamado LTS, Leader Traineeships, que preparaba liderazgo, y pude decir unas palabras. Tuve una oportunidad de dar una pequeña charla en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es uno de los logros, no porque yo soy un erudito, no, sino porque había sido escogido para poder dar esa charla en función del programa de Leader Traineeships. Y era acerca del futuro del pueblo judío. El tema era el porvenir del judaísmo o el judaísmo por venir. ¿Entendieron? El porvenir del judaísmo o el judaísmo por venir. Ese era el tema de la charla. Todavía la tengo creo que en portugués y la tengo algo en español. En ese momento yo la dije en español, sí, en español, con traducción simultánea. Me producía un temor la profundización de la división entre los grupos religiosos, y especialmente todos ellos, entre ellos los ultraortodoxos con los seculares. También entre las distintas versiones religiosas de la diáspora y entre la diáspora e Israel. Es decir, de Modern Orthodox y Hasidim y Satmer y Chabad y Belz y conservadores y reformistas y reconstruccionistas. Cuando empecé a ver tantas divisiones por Israel, imagínense, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. ¿Y cuántos, si no me equivoco, cuántos partidos hay? No sé si debe haber por lo menos 2 partidos. Si hay un tercero, no sé si tiene éxito. ¿Ok? Y en Israel, que somos 9 millones, hay más partidos políticos que supermercados. Entonces, fue el encuentro de las mentes más brillantes del judaísmo. Académicos de 16 países, representando todas las variables de la identidad judía. Había profesores de Harvard, había profesores de Yale, de Princeton, jóvenes de Inglaterra, jóvenes de Francia, jóvenes de Estados Unidos. Y había también académicos de las universidades israelíes. El discurso, la exposición mía resultó brillante, linda, hermosa, pero a la vez fue un fracaso total. Me sentí fracasado. ¿Cómo puede ser? Pusiste universidad, grandes autoridades académicas. Sí, la exposición fue brillante. Pero cuando fui adentrándome profundizándome, sentí que esto fracasaba. Al promediar la semana de ese seminario, me dirigí en ese momento a
al líder, al Madrid, Marcelo, no importa el apellido, y le dije, la exposición me gustó mucho, pero la escucha de los participantes fue inexistente. Todos oyeron, nadie escuchó. Al final, no aguanté más. Y le dije, vamos, tengo que salir, tengo que hablar con vos. No podía tolerar más presentaciones excepcionales de mentes que eran lúcidas, coherentes, más brillantes que las mías, impresionantes, generadoras de energía, de conocimiento, rabinos, con título de maestrías, escritores, lo mejor del pueblo de Israel, lo mejor del pueblo judío, ahí todos reunidos, pero totalmente impenetrables a ideas que estuvieran más allá de sus preconceptos. Las ideas eran esas, estaban encasilladas, eran las de ellos y no había lugar para otras ideas. Estaba muy lejos de lograr o de conseguir escuchar o tener a mi alcance soluciones para la temática de la división interna, tristemente, del pueblo judío y principalmente del judaísmo. La conferencia en sí representaba ese problema a la perfección. Cuando me di cuenta de las divisiones que tenemos, cómo nos falta escucharnos, cómo falta respetarnos, cómo falta aceptarnos, cómo es problemático para muchos de nosotros entender la autoridad. Yo tengo un amigo que se llama Rabí Doctor Yosef Vito. Es una maravilla de persona, brillante. Fuimos compañeros, 50 años de compañeros. Nos conocimos con 11 años en la primaria, 11 más o menos, 10 años, 50 años. Persona brillante. Doctor, tiene un doctorado, es Dayan. Un inglés perfecto. Estudió en grandes Universidad de Israel. Reconocido por grandes rabinos. Era mi edad que yo. Brillante, lo admiro. Nunca, nunca en público lo llamé de Yossi. Él se llama Yossi, Yosef Vito. Nunca. Rabenu, ¿cómo está? Raf, ¿qué cuenta? ¿Cómo está mi querido amigo Raf? Nunca lo llamé por su nombre. En privado, cuando no había nadie, decía Yossi, pero delante ya había una persona diferente, era el Raf. Entendí en la vida que mi amigo era mi amigo, siempre va a ser mi amigo. Pero aparte de mi amigo, él está representando la autoridad, el conocimiento, la historia de excelencia de la sabiduría del pueblo judío. Y lo que yo tenía que hacer mínimamente es respetando, dando el lugar que él corresponde. Después de varios días decidí viajar al sur. Y estando en el sur, en Beersheba, tuve la oportunidad de escuchar al novelista Amos Oz, el cual en ese momento pertenecía al movimiento Shalom Achshav. Amos Oz, unos años después, lo escuché nuevamente, cuando Israel entregó unilateralmente la Franja de Gaza, y particularmente mi idea, fue uno de los errores más grandes, dos errores cometió Israel moderno en la vida política. Uno, entregar la Franja de Gaza, y otro, apenas terminó la guerra 67, el famoso general Moshe Dayan llamó al mufti de Jerusalén y le entregó la llave de Jerusalén. La llave de Jerusalén es como la llave de la ciudad, que se le entrega a alguien. No es que la ciudad tiene llaves, no es que hay una puerta, sino es una forma paradigmática de darle un cabot, una autoridad a esa ciudad con respecto a esa persona. Esos dos hechos, Israel está pagando hoy carísimo, muy caro. Hay sangre judía derramada, producto de esa conciencia judía de sentirse culpable de todo
aunque no exista culpa de nada. Y por la culpa pedimos perdón por lo que no tenemos que pedir perdón. Hasta pedimos perdón por existir, cuando no tenemos que pedir perdón por eso. Amos Oz en ese momento, ese gran poeta, que yo tengo mis diferencias, tenía mis diferencias políticas, pero él como escritor es brillante. Él contó que cuando meses después de que la franja de Gaza fue entregada a los palestinos, al Fatah, después al Fatah tiene una elección interna y pierde la elección con Hamas, y ahí queda que Judea y Samaria, de lo que es Ramallah y Jenin, están bajo el control de Al-Fatah, por lo menos hasta poco tiempo atrás. Ahora se está dividiendo el poder con el Hamas, y la franja de Gaza está bajo el control de Hamas. Ahora también el Hamas está peleando el poderío, liderazgo con la Jihad islámica. Entre ellos son como ratones, se tratan de comer el poco queso que queda. Él contó que él vio y observó que las estufas de invierno para poder, los invernaderos para que puedan crecer las verduras, Israel, solamente la franja de Gaza hasta el 2004, tenía ingresos de exportación por las frutas y las verduras de esa franja de Gaza por 1,2 billones de dólares. Eso se lo dejó a los palestinos. También los edificios donde estaban los Bate Sefer, los colegios, los Bate Knesset, las sinagogas, y también donde estaban los diferentes centros gubernamentales. Israel los vació, pero dejó las estructuras. No se puede llevar una casa en la mano. Ellos, en vez de aprovecharlas, que ya estaban construidas, las destruyeron, las quemaron, lo mismo que las estufas. Cuando él vio todo eso, vio carteles que decían: fuera los judíos de Palestina. Y se recordó a su padre que en el 1935-36 en Europa había carteles que decían: fueran los judíos de Europa, váyanse a Palestina. Y en este decían: fueran los judíos de Palestina y váyanse a Europa. Entonces Amos Oz dijo: ni allá ni aquí nos quieren. Esa fue una de las cosas más interesantes que me dejó Amos Oz, a pesar de que yo tengo amigos que nunca les gustó por sus ideas políticas. Yo trato de separar la genialidad de su posición política. Y le comenté que había ido a escuchar a un amigo mío, a Amos Oz, y me dijo: ¿qué esperas lograr? ¿Realmente pensás convertirlo a él en nombre religioso? Hizo un libro que después hizo una pequeña película, se llama El Pequeño Delator. Véanlo. Véanla, es muy buena esa película. ¿Realmente lo quieres convertir en alguien religioso? Dije que no, que lo único que quería en ese momento de decidir, cuando él dio la conferencia y lo fui y senté ahí, quería escucharlo. Quería escuchar a él como escritor, quería escucharlo a él como su posición política, como su análisis político, quería escucharlo a él como Yehudí, quería escucharlo a él como ser humano. Y así fue, y lo escuché en esa biblioteca, montadas con su escritorio, con los libros, con los últimos escritos y los borradores. Y a partir de ahí, desde ese encuentro entendí la separación que hay que tener entre las personas con su conocimiento, su valor. Lo he citado varias veces en algunos escritos míos. Su valor, su esencia, con también su posición política. La posición política no puede anular la grandiosidad de él como escritor. Y la grandiosidad del escritor no puede tampoco eliminar su posición política. Yo sigo siendo el mismo religioso, o más, un poquito más que hace 20 y pocos años atrás.
Pero algo sucedió después de ese encuentro. Entendí algo transformador. Entendí el valor de saber escuchar uno al otro, de entender uno al otro. Lo que me duele es cuando las personas que me hablan me ven pensando y me cuentan algo que quieren que yo crea, pensando que yo no escucho lo que hay detrás de las palabras. Como dijo Hermann Hesse en su libro Demián, que quiso ignorar cada uno de los signos cada uno de los signos gramaticales, cada una de las palabras, cada una de las exposiciones en el contexto y en el texto de su vida. Cuánto engaño cometí, dijo Hermann Hesse. Coloqué una cáscara de banana en mi cabeza, en mis ojos. Ahora la retiré, comencé a vivir, comencé a mirar, comencé a escuchar. Eso es un poquito parafraseando el prólogo del libro Demián de Hermann Hesse. No puedo hablar por otro, sí puedo hablar por mí. Sentí la presencia de una mente profunda, siento la presencia de una mente profunda cada vez que escucho a alguien que me está enseñando. Siento a personas que me pueden enseñar con el ser maestros del lenguaje. De todos aprendo algo, lo dijo el Perkabot, Mise Wahajama, lo Med Nikoladam. Los escritores judíos, los escritores israelíes. Leía el lunes, encontré una poesía llamada Mamá, escrita por el poeta Abram Suskever, que lo escribió en el gueto de Vilna, y quien era Abram Suskever, el tío abuelo de mi esposa, que estuvo presente en el juicio de Nuremberg, y que él vio cuando Julius Streicher dijo Purifes antes de ser ahorcado. La famosa historia que yo les conté a ustedes del milagro, de las letras pequeñas, la Megilá, etcétera, etcétera. No hay conversación aburrida cuando uno quiere escuchar al otro, cuando verdaderamente quiere escuchar, cuando escuchamos el sentimiento de dolor porque se siente decepcionado, o porque lo decepcioné, o porque no fui totalmente transparente, porque no lo valoro como amigo, como amiga, como maestro, como guía. Y es ahí donde nosotros muchas veces vamos construyendo abismos. Perdemos amigos que nos quieren ayudar simplemente por los 5 o 10 minutos de satisfacción. Tener diálogos con las personas de diferente índole y estar a veces en silencio y escuchar a cada uno de ellos me hace sentir muy bien. Y voy detectando en la escucha el valor de la misma. En esta perashá tenemos la segunda parte del Shema Israel. Veaya im shamoa tishmeu. Veaya im shamoa tishmeu. Parecería con un juego. Y será que cuando escuches lo que tenés que escuchar. Y Shema es una de las palabras claves del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio, donde aparece por lo menos para Heiner, que estudiamos en el curso de numerología de Gematría los domingos, 92 instancias. 92, el mismo número del Salmo de Shabbat. Y como decimos, Tov leodot la Hashem, qué bueno es. Tov la Hashem, Tov leodot la Hashem, qué bueno es agradecer a Hashem. Pero ¿cuándo agradecemos? Cuando escuchamos. Cuando comprendemos, la palabra Shema es escuchar, es comprender. Nace benishma, dijo el pueblo de Israel al pie del monte Sinai.
haremos, y escucharemos, no haremos y comprenderemos, internalizaremos. Es de hecho una de las palabras clave de todo el judaísmo. Es lo primordial de los dos pasajes que forman los dos primeros párrafos del rezo que llamamos Shema Israel. Uno, la semana pasada en Beit Hanan, otro en esta parsha. Es más, es una palabra imposible de traducir. Yo lo traduzco como escuchar, pero también puede significar prestar atención. También, como lo dije, puede ser comprender, como lo también mencioné, internalizar. Y hasta también puede significar responder. Pero lo más cercano al verbo en hebreo bíblico que se utiliza, hebreo bíblico, no hebreo coloquial, es obedecer. Pero no obedecer ciegamente, sino obedecer con respeto, entender mi limitación y entender el valor del otro. En general, cuando uno se encuentra con una palabra en cualquier idioma que es intraducible, es que se está próximo al pulso palpitante de esa cultura. Para comprender una palabra que no se puede traducir, no traducible, se debe estar preparado para salir de la propia zona de confort intelectual y entrar en una mentalidad muy distinta a la propia. En el nivel más elemental, la Shema Israel representa el aspecto del judaísmo, que en su época era el más radical, que Dios no puede ser visto, que Hashem no puede ser visto, solo puede ser escuchado, solo puede ser oído. Moshe advierte insistentemente acerca de fabricar o adorar cualquier representación física de lo divino. Puro Michelangelo hizo toda la vida pintar a Dios. Hizo toda la vida hacer una escultura de Dios. Hasta tal punto que él pintó y esculpió a Moshe con 2 cuernos, porque él entendió que la palabra Keren Or, que aparece en el libro Shemot, quiere decir cuernos de luz. Entonces lo representó con 2 cuernos que le salían luz. Keren Or no quiere decir cuerno de luz, sino quiere decir rayos de luz. Está representando esa imagen de la espiritualidad, del grado de elevación que un hombre llega a través del ascender paulatino. Y eso da algo brillante, se le ve un aurea en su rostro. Pero Michelangelo no tenía Rashi, Michelangelo no tenía Ibn Ezra, Michelangelo no entendía la Torá, la entendía en la traducción literal, que es el error más grande. Por eso dice que Shema también es obedecer, pero no obedecer como esto es un ejército, obedecer en el sentido de encontrar nuestra limitante para la existencia y el crecimiento de nuestras vidas. Es un tema que atraviesa toda la Biblia, todo el Tanaj. Moshe le recuerda insistentemente al pueblo de Israel que en el monte Sinai, Hashem Itbaraj Ishtabach Shemo, Dios bendito, Dios bendecido, así sea bendito su nombre. Le habló desde el fuego, del mismo fuego que le habló a Moshe, del Esneboher, del arbusto que ardía y no se consumía. Ustedes han escuchado el sonido de las palabras, pero no vieron ninguna forma. Había solo una voz. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Incluso cuando Moshe habla de ver, en realidad se refiere a escuchar. Un ejemplo clásico ocurre al comienzo de la perashá de la semana entrante, de la próxima, que se llama Re'e, y donde vamos a ver las leyes de Kashrut. Re'e, mira, observa, estoy poniendo frente a ti a bendición y maldición, a berajá u klalá. La bendición si escuchas Tishme'u, los preceptos de Hashem Itbaraj Ishtabah Shemo, que hoy está dando, hoy, Ayom. Ayom es un presente permanente. Ayom es ahora y Ayom es dentro de 2 minutos. La maldición será si no escuchas lo Tishme'u, es decir, la punición,
las consecuencias negativas, los preceptos del Señor tu Dios. Señores, hay midot y mitzvot. Ustedes a veces dicen, ¿para qué el rabino nos manda? Nos invita a la tefilá. ¿Qué importa? Que no se dan cuenta el valor de, aunque sea a la distancia, por Zoom, hacer una tefilá con diferentes personas y por lo menos responder amén. Y después escuchar un shiur de Torah. Comenzamos la semana en forma diferente. Son diamantes. ¿No me están escuchando? Sí. Son diamantes. Son personas que tienen, las personas que pueden participar en el inicio de la semana, domingo de mañana en la tefilá, después en un shiur de Torah, están comprando diamantes para su vida, para su semana. Esto no se cotiza en la bolsa de Wall Street. Esto no se cotiza en Frankfurt ni en Tokio. Se cotiza en la bolsa de estructura espiritual del Boreolam. Esto afecta a las metáforas más elementales del conocimiento. Hoy en día en inglés, prácticamente todas las palabras destinadas a la comprensión o al intelecto están gobernadas por la metáfora de la vista. Hablamos de introspección, retrospección, visión de futuro e imaginación. Todo es ver. En un mundo prácticamente globalizado y dominado por lo virtual, las palabras que más se utilizan es ver. Parecería una incongruencia. Mi amigo Pinjas, que es nuestro tecnólogo, me dirá, pero ¿qué está pasando, Rab? ¿Qué me está diciendo? Tenemos lo virtual, pero vemos, yo en este momento no los veo a ustedes porque muchos tienen la cámara apagada, pero ustedes sí me están viendo. Pero están no solamente viendo el rostro, están viendo la satisfacción que yo tengo de sentarme a pesar de estar cansado, de poder darle a ustedes un poquito de lo mucho que Hashem Yitbaraj me da. A veces no puedo darle todo, porque no tengo todo para darle. Como le dijo Jacob, cuando a Esau le dijo, tengo mucho, y él dijo, tengo todo. Todo lo que tengo lo comparto. Pero ustedes tienen que alimentar ese compartir. Tienen que estar ahí. No llamar solamente al rabino cuando el rabino necesita una duda, sino preguntarle, ¿cómo está usted, Raf? Quiero estar en el shiur, puedo entrar un poquito más tarde. ¿Cómo pasó esta semana con Lebaná, que hicimos el shiur? Porque su hija, Lebaná, que vive en Barranquilla, su hijita estaba con problemas de salud. Entonces nos hicimos el shiur, destinado a ella, y agregamos otro Jolé Israel, Jolé Amo Israel. Participar, estar, escuchar, responder amén. Hablamos de personas perceptivas, de hacer una observación, de adoptar una perspectiva. Decimos, ¿qué te parece tal cosa? Cuando comprendemos algo, decimos, sí, lo estoy viendo. Ahora lo comprendo, lo estoy sintiendo, lo estoy observando. Sí, ya estoy viendo la idea tuya. Pero es abstracto, ¿cómo ves una idea? La estás viendo algo en el interior de la persona. Toda esta constelación lingüística es el legado de los filósofos de la antigua Grecia, que verdaderamente ellos lo aprendieron, como dijo Aristóteles en su libro, y así está registrado en el Meam Loes, él dijo, lo aprendimos los griegos de esa sabiduría innata que hace al pueblo judío un pueblo diferente. Thomas Cagel, uno de los grandes escritores, escribió un libro, La dádiva del pueblo judío, es decir, lo que el pueblo judío le regaló a la humanidad, el conocimiento, el esfuerzo, la dedicación. También el ver, no lo palpable, sino lo que está dentro. El contenido no tangible que hace la esencia del ser humano. Lo que vio y lo que vio el mundo, que lo quiso destruir, lo que está hoy en día
Europa, sintiendo con todas sus desgracias, lo aleno, que no le suceda, quemas y todo eso, es porque están pasando la factura por los años y los años que han quemado su alma. Y el alma de Europa es el pueblo judío. Donde el pueblo judío estuvo en Europa, esa civilización creció. España, el siglo de oro, con los grandes sabios, los cientistas, los rabinos. Después Portugal, la Holanda, de Menashe Ben Israel, del mismo Baruch Spinoza, la Alemania de los tosafistas, la Italia de los grandes cientistas y médicos, como el rabino de Módena, Umberto Casuto, el Ramjal, Luzzatto. En cada lugar donde estuvimos, dejamos la impronta del conocimiento no palpable, de la riqueza más grande que el pueblo judío tenía. Hicimos una jornada de siglos, y a pesar que muchas veces nos han dejado en la oscuridad de los caminos, hemos conseguido ver lo que los otros no han visto, porque nunca se ha podido consumir el arbusto del monte Sinai, porque hemos aprendido a escuchar las palabras que Moshe Rabbenu transmitió a Israel ahí, a 3.300 años atrás. Por el contrario, el judaísmo es más que una cultura del oído o que del ojo. Es un ejercicio del escuchar y el trabajo de observar. Ureitemoto, así dice el Shema Israel. Ureitemoto, verás. Esos que con todo mi respeto usan los tzitzit para afuera no entienden. Maimónides lo dice, Ureitemoto, tú lo verás. Tú, para vos es la mitzvah, no es para los demás. Es para que tú crezcas, para que tú te lees, Ureitemoto, tú tienes que verte. No estar viendo al otro y diciendo, ¿dónde está tu kippah? ¿Dónde está tu vela? ¿Dónde está tu kashrut? No, señores. El pueblo judío no fue creado para ser inquisidor. El pueblo judío fue creado para ser Or la Goim, luz para los pueblos. La Inquisición llevó a la destrucción, llevó a la oscuridad de las culturas, a las pobrezas intelectuales, a los terrenos casi yermos del conocimiento y del desarrollo de la intelectualidad. La Inquisición consiguió darle una impronta en el sentimiento del odio, que después lo cultivaron muy bien la civilización del mundo árabe, que nada que ver con esa civilización del siglo de oro, donde los averroes y los avicenas se sentaban junto con los nachmánides y los maimónides, donde los grandes poetas como Yehuda Levi le mostraban el mundo a los reyes cázares, y sobre todas las religiones el reinado de los cazareos. Elegían el mundo judío como la religión para su reinado. Y ahí se escribió el libro El Kuzari. Es entender que el escuchar, es entender que el escuchar no es la palabra que sale de mi boca, es el sentimiento que vibra frente a lo que sentimos, a lo que desarrollamos, a lo que escribimos, a lo que nos preocupamos, a lo que vibra. Es como dijo Edmund Fleck, donde hay una lágrima, el pueblo judío llora. Porque sentimos el dolor del otro. Como dijo el rabí Ariel Levin cuando llevó a su esposa al médico, el Tzadik de Jerusalén, el rabí Ariel Levin. Entró y le dijo al médico, ¿qué él pudo hacer por usted, rabino? ¿Qué le está sucediendo que viene el médico? Y dice, vengo a traer a mi esposa que tiene un problema en la rodilla que me duele a mí. El dolor de un hermano también se internaliza. Y la alegría y el éxito de un hermano también lo vibra dentro de mí. Cuando eso no sucede, estamos construyendo
entes individuales y egoístas, y eso no es parte del judaísmo. Necesitamos del minyan, necesitamos del quórum, necesitamos del desarrollo de lo colectivo, la responsabilidad. Arevim ze bazé. El pueblo judío es responsable no uno del otro, sino uno frente al otro. El dolor del otro es mi dolor, la falta del otro es mi falta. Puntualizó en su libro Kol HaNebuá el rabino David Cohen, discípulo de Rav Kook. El rabino David Cohen fue el último nazir que existió fielmente. Y su hijo, el rabino Cohen, que falleció hace pocos años atrás, creo 1 año, 2 años atrás, fue gran rabino de Haifa, una de las grandes luminarias en Kashrut, en estudio de química de Kashrut, trayendo conocimientos revolucionarios. El rabino David Cohen era conocido como el Nazirita, y el Talmud babilónico utiliza la metáfora de la audición consistentemente, como puntualizaba el rabino David Cohen. De tal forma que cuando se propone una prueba, dice Tashema, de ahí viene el proyecto Tashema. Ven y escucha. Tan, ta, ven. Shema, escucha. Eso es parte de la idea del vocabulario talmúdico. Cuando se trata de una inferencia, dice Shema Miná. Cuando uno no está de acuerdo con una postura, dice Lo Shemia Ley, no pude escucharlo. Cuando llega a una conclusión, dice Mishma, también. De esto puede ser escuchado, de esto puede ser aprendido, de esto puede ser comprendido. Maimónides llama a la tradición oral Torah Shebe'al Peh, lo llama él, mi pi Hashemua, de la boca que fue escuchada. En la cultura occidental, entender es una forma de ver. En la judía es una forma de escuchar. Repito, en la cultura occidental, en el mundo occidental, el entender es una forma de ver. En el concepto, en la filosofía del pueblo judío, es una forma de escuchar. Lo que Moshe nos está diciendo en todo el libro de Barim, en todo el libro de Deuteronomio, es que Hashem Yitbaraj Yishtabach Shemo no pretende de nosotros una obediencia ciega, sino una obediencia entendida, escuchada, comprendida. El hecho que en el hebreo bíblico no exista la palabra obediencia en una religión de 613 preceptos, de 113 mitzvot, que fueron anticipados por la gran cantidad de midot, por la gran cantidad de valores de la cualidad y de la esencia del pueblo judío, es en sí impactante. El hebreo moderno pidió prestado del arameo el verbo letzayet. Él quiere que escuchemos, no solo con nuestros oídos, sino con los recursos más profundos de nuestra mente. Si Hashem hubiera buscado simplemente la obediencia, hubiera creado robots, no seres humanos con voluntad propia, con Bejira Hoshi, con libre albedrío. Realmente si hubiera demandado obediencia, estaría muy contento, rodeado de ángeles, de malajim, que constantemente cantan loas al Boré Olam, al creador del mundo, y siempre obedecen su deseo, porque son, valga la abdil, parecen los golem espirituales. Muchas veces depende de la pregunta, yo le contesto a la persona del Kashrut. Estas son las condiciones, lo que no hace caer el producto. Pero yo no le digo, no lo puedes comer. Eso no querés comer, no querés comer, es una decisión tuya, pero yo te doy los conocimientos por qué no se puede comer. Ahora no lo querés comer, es una decisión tuya.
Depende de la pregunta. Si la pregunta me hacen, ¿puedo comerlo? Le digo, mira, te voy a decir por qué no se puede comer. Pero si no me preguntas, si me dices si es kasher o no es kasher, digo, por esto no es kasher. Ahora, ¿lo querés comer o no querés comer? Es un problema tuyo. Para eso de Bejirá Hofshi. También las consecuencias de Bejirá Hofshi. También las consecuencias es por tu libre albedrío. Realmente, si hubiera demandado obediencia, estaría muy contento, rodeado, como dije, de los ángeles, que no necesitan decidir, obedecen el deseo de Borolán. Al crear a Kadosh Baruj Hu, a los seres humanos a su imagen, Betzelem Elohim, estaba creando la otredad y el puente entre él, entre el yo y el otro, entre el tú y el yo. Lo que dijo Martin Buber. Es la conversación de hablar y escuchar. El yo y el tú, que dijo Martin Buber, en términos más lógicos es hablar y escuchar. Tú hablas, yo escucho, tú hablas. Yo hablo, tú escuchas. Cuando hablamos y le decimos a los otros quién y qué somos, pero cuando escuchamos permitimos que los otros nos digan quién son. Esa es la dinámica. Esta es la esencia. Esta es la energía que se tiene que manejar. Esta es una instancia sumamente reveladora. Y si no somos capaces de escuchar a otras personas, ciertamente no seremos para oír y escuchar al Boreolam, cuya otredad no es relativa sino absoluta. Ahí reside la urgencia de Moshe Rabbenu, en el énfasis duplicado de la perashá de esta semana. La primera línea del segundo párrafo del Shema dice, si en realidad observas, Shamu Atishmeu, Shamu Atishmeu, los preceptos que hoy te dicto, amar al Boreolam, venerarlo con todo tu corazón y con tu alma, una lectura más contundente sería, si escuchas, si escuchas verdaderamente esto que está profundo, entenderás que los preceptos no vienen a crear una cultura de esclavitud, sino vienen a crear herramientas de libertad. Uno casi puede imaginar al pueblo Israel diciéndole a Moshe, bueno, suficiente, ya te escuchamos, Mollito, ¿qué tanto? Ya te escuchamos Monte Sinai, te escuchamos 40 años escuchándote, para un poquito. ¿Cuántas veces le dijo, mamá, ya te escuché, basta? Siempre con lo mismo, mamá. Pero mamá te está diciendo algo para que se internalice de tal forma para que después no tengas que lamentarte cuando mamá y papá no están. Cuando ya pasaron los 120 años y ya están en otro mundo y vos ya sos un hombre de 60 años y dices, ¿por qué no escuché a mamá y a papá en su debido momento? ¿Por qué no escuché al rabino cuando me dijo que no haga esto, que no me case aquí, que no me vaya allá, que no este, el otro? Ahora, ¿cómo lo puedo remediar? Es tarde. Es tarde. Uno puede imaginar a Moshe contestando, no es así. Ustedes no parecen darse cuenta de lo que aquí está ocurriendo. El creador de todo el universo está mostrando un interés personal en cada uno de ustedes en vuestro destino y en vuestro bienestar. En el de ustedes, la más pequeña de todas las naciones y de una forma la más virtuosa. ¿Tiene idea de lo que esto significa? Quizás todavía hasta los días de hoy no tenemos idea de lo que significa. Escuchar a otro ser humano, ni hablemos a Dios, es el acto de abrir nuestra mente a otra radicalmente distinta a la nuestra. Y aquí viene un punto, siempre cuando la persona dice, ¿por qué pasa? No, porque, Rab, ahí viene, esa frase la tiene internalizada todo el mundo. Rab, usted no sabe, usted no da el beneficio de la duda. El beneficio de la duda se da en situaciones conflictivas, en cuando alguien no sabemos si cometió o no cometió una transgresión, no en alguien que repite hechos y que esos hechos los justifica, que cuando está mal trata mal a los demás y después dice, pero usted no sabe, no dieron el beneficio de la duda, no, para. Beneficio de la duda, ¿qué es? Cuando viene así, después de la tercera o cuarta vez, ya yo, me pueden hablar, lo voy a escuchar, pero va a tener que ser una conversación profunda, coherente, sincera,
eterna para entender que algo cambió. Sino son esas conversaciones de pedir perdón de los judíos durante el mes de Elul, y termina Yom Kippur y te veo el próximo Rosh Hashanah. Escuchar a otro ser humano, ni hablemos a Hashem, es el acto de abrir nuestra mente a otra radicalmente diferente a la nuestra. Exige coraje. Escuchar es hacer que uno sea más vulnerable. Mis certezas más profundas pueden tambalear por entrar en la mente de otro que piensa el mundo en forma sustancialmente diferente a la mía. Pero esto es de alguna forma esencial a nuestra humanidad. Es el antídoto del narcisismo. Creer que somos el centro del universo. También es el antídoto del pensamiento fundamentalista, ejemplificado en el libro de Bernard Lewis, ¿Qué sucedió con el Islam? Se llama el libro, y comienza desde más o menos 1470 en España. Bernard Lewis en su libro dice: yo tengo razón, tú estás equivocado, vete al infierno. Es el pensamiento totalitario. No me importa lo que vos digas. Yo tengo razón, tú estás equivocado, vete al infierno. Escuchar es un acto profundamente espiritual. También puede ser penoso. Es cómodo no tener que escuchar, no ser desafiado, no salir de la zona de confort. Hoy en día los filtros de Google, los amigos de Facebook, los conocidos de Instagram, el direccionamiento preciso de los medios de comunicación facilitan vivir dentro de una ecocámara en la que solo podemos escuchar las voces que comparten nuestras ideas. Pero como dije una vez, en una de las tantas conferencias por Zoom, es la gente que no es como nosotros lo que nos permite crecer, lo que nos permite mejorar, lo que nos permite aprender, lo que nos permite ser mejores. De ahí la idea transformadora de la vida. Escuchar es uno de los más grandes tributos que podemos otorgar a otro ser humano. Ser escuchado, ser oído, es saber que alguien me toma en serio. Es un acto de redención. Es nuestra pequeña Geulá. Hace 20 años atrás, estaba sentado en el auditorio de la Universidad de Jerusalén. Después de haber expresado y expuesto lo mío, escuché como una serie de grandes intelectos hablaban de ellos, pero no se escuchaban entre ellos. Llegué a la conclusión de que las divisiones del mundo judío nunca se resolverán y que eso nunca va a suceder hasta comprender la profunda verdad espiritual del desafío de Moshe. Veaya im shamoa, si escuchares, quiere decir que se escuchen de verdad. Gracias y buenas noches.